Bueno, en primer lugar, es obligado, pero en este caso no es obligado, sino que es un auténtico placer y para mí poder dar las gracias al Ayuntamiento de Fuenlabrada y especialmente a su concejala de Igualdad, a Silvia Boabén, que me haya dado la oportunidad de poder estar esta mañana con vosotras y, sobre todo, poder compartir mesa con dos grandísimas amigas como son Carmen y como es también Alicia. Dos mujeres que yo creo que son un referente para todas nosotras y de las que siempre aprendemos mucho, no muchísimo, ¿no? Y que para mí de verdad que es un auténtico lujo y además, como comentaba antes según venía para acá, tras el café, pues el poder estar en el programa me permite a mí misma obligarme a tener que venir a estas jornadas, que siempre me programo poder venir a Fuenlabrada y por una circunstancia o por otra al final nunca puedo venir o tengo dificultades para venir y no puedo estar el tiempo que me gustaría. Por lo tanto, muchísimas gracias, Silvia, por contar conmigo, muchísimas gracias a todas vosotras por estar aquí esta mañana con nosotras. El tema de la mesa es el tema de la participación política y social de las mujeres. Yo creo que nuestras ancestras, como diría una buena amiga, Rafaela Pastor, nuestras ancestras tenían muy claro que teníamos dificultades para participar en la vida social y política. Ni siquiera nos dejaban votar, por lo tanto, tenían clarísimo que por lo primero que había que pelear era por el derecho de voto. Pero una vez conseguido el derecho de voto, ya tenemos otras barreras mucho más sutiles y más invisibles que es importante y yo diría esencial y clave poder identificar entre todos, pero especialmente entre todas, para poder destruirlas, para poderlas romper y para poder continuar avanzando e ir introduciendo lo que algunas llaman la perspectiva de género, lo que otras decimos el feminismo y lo que otras también decimos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para que algún día realmente seamos iguales y que lo que proclaman los textos con carácter formal, pues que realmente sea efectivo. Sabéis que el Partido Popular no se ha atrevido a derogar leyes tan importantes y que han marcado hitos en España, como es, por ejemplo, la ley de igualdad, la ley de violencia de género, aunque no la han dotado de contenido, no tiene ningún problema ni ningún pudor a la hora de citarla o a la hora de reivindicarla y a la hora de ponerse medallas. Sin embargo, la ley de igualdad nunca o casi nunca la nombran. En estos años que llevan de legislatura, yo solamente la he oído nombrar una vez a la secretaria de Estado, a Susana Camarero, y fue en Naciones Unidas y fue para colocarse medallas. Fuera de ese contexto, en España, yo creo que nunca les he oído nombrar a ninguno de ellos una ley tan importante, transformadora y tan esencial para la participación política y social de las mujeres como es precisamente la Ley de Igualdad. Yo creo que es una ley que debemos reivindicar, que debemos poner encima de la mesa. A veces se nos olvida y se nos olvida la importancia que tiene porque, claro, son tantos y desde tantos frentes desde los que nos están atacando que parece que queda un poco al margen, ¿no? Por eso yo felicitaros, Silvia, por la elección de esta mesa y además por participar o permitir que participen dos personas con dos puntos de vista muy diferentes. Yo creo que una experiencia vital distinta, pero también muy complementaria y que nos van a permitir identificar esas barreras. Yo al final, cuando ellas terminen, yo hablaré de una barrera y para ver si alguna de vosotras se os ocurre alguna sugerencia de qué podemos hacer. En plan perverso, yo antes le comentaba a Silvia una idea que no puedo decir en público, evidentemente, porque además hay cámaras grabando, pero que, bueno, a lo mejor coincidimos alguna de vosotras con lo que yo planteaba. Bien, decía que son dos mujeres muy importantes. Alicia Millares, yo creo que tenemos dos grandes filósofas, dos grandes referentes, como son Celia Amorós y también Amelia Valcárcel, y yo creo que la trilogía, el triángulo, se complementa con Alicia Millares, que es también nuestra filósofa de referencia y que nos permite construir teoría, que es muy importante, no solamente reivindicar el feminismo desde el punto de vista práctico, sino también desde el punto de vista teórico, y yo creo que todas nos nutrimos de sus documentos, de sus escritos y que nos vienen muy bien a la hora de fundamentarnos. Por lo tanto, su punto de vista va a ser esencial y yo creo que además, como ella combina muy bien lo que es la teoría con el activismo y la participación, y además ha participado también en las instituciones y, por lo tanto, conoce muy bien de esas barreras que se ponen en las instituciones a la hora de permitir o no permitir la participación política. Yo creo que su punto de vista va a ser esencial. Me he comprometido con ellas a no contaros todo el currículum, porque
porque ya dan por hecho que todas lo conocéis. Entonces yo voy a contar lo que a mí me gustaría que ellas a lo mejor en una mesa sí dijeran de mí, por lo tanto eso es lo que voy a hacer, puesto como son amigas, pues abuso y lo digo así. Y luego la visión de Alicia desde el punto de vista de la filosofía, complementado con su activismo feminista y también institucional, aunque menos político, porque ella no ha estado nunca en primera línea de la política, se complementa con una mujer que también es bandera y que sí que está en la primera línea de la política y que además el patriarcado se ha cebado mucho con ella y se ha cebado mucho con sus frases y con sus intervenciones. Según venía para acá, antes de entrar aquí he estado mirando en Google frases de Carmen con la intención y con la idea de exponerlas encima de la mesa, puesto que me han pasado una reflexión muy interesante de lo que es la democracia feminista por parte de Alicia, y para compensar había pensado también contar alguna frase interesante en relación a Carmen. Y me he llevado la grandísima sorpresa de que en Google, Carmen, apenas hay comentarios positivos de las frases de las que todas nos nutrimos en tus distintas intervenciones públicas, y solamente hay como gracietas y comentarios despectivos, como tratándote fatal de cosas que no vienen al uso, y yo me he quedado sorprendida del maltrato que vía redes sociales, por decirlo de alguna manera, y vía también Internet, cuando metes, luego ya cuando pulsas más buscadores, pues sí que llegas a la esencia de lo por que todas te conocemos y todas te reconocemos, ¿no? Pero me ha llamado la atención como lo primero que sale en Google son intervenciones por las que la derecha mediática se metía contigo, sobre todo cuando eras ministra de Cultura. Y me ha llamado la atención también, y yo creo que eso es una de las dificultades que tenemos para participar en política y una de las barreras, ¿no? Y es cómo denostan a las mujeres que, como Carmen, tiene muy claro cuál es el frente al que hay que atacar, tiene muy claro quién es el enemigo y cómo debe argumentarse y cómo debe conseguir romper esas barreras para avanzar, ¿no? Es decir, el patriarcado puro y duro se arma para desprestigiar, para menospreciar a aquellas mujeres valiosas que son o que pueden ser referentes políticas para otras mujeres, para avanzar, animarnos a participar en las distintas iniciativas políticas y, sobre todo, en lo más importante, en las candidaturas de cada uno de nuestros pueblos, para transformar desde las instituciones, en este caso desde ayuntamientos, asambleas, parlamentos, etcétera, la realidad social y política de las mujeres, ¿no? Denostando a mujeres referentes, como es Carmen, pues se consigue, pues eso, que no las reconozcamos, que no conozcamos sus ideas y, por lo tanto, que no nos animemos a participar en la vida política. Por lo tanto, yo creo que la visión tanto de Carmen como la visión de Alicia va a ser muy interesante, que nos van a identificar muchísimas barreras para participar en la vida social y política de las mujeres. Y lo importante y lo que queremos hacer, y hemos acordado en la mesa, es que ellas van a hacer una introducción breve, exponiendo algunas de las cuestiones que querían contar esta mañana aquí en la mesa, para después, en el debate, entre todas, identificar, y más que identificar, es diseñar y establecer estrategias para romper las famosas barreras que impiden a las mujeres participar en plenitud de condiciones y de igualdad en relación con los hombres en la vida social y en la vida política. Sin más, doy paso ya a Alicia Millares para que comience su intervención. Alicia, cuando quieras. Vale. Gracias, Yolanda, por tu presentación. Y antes de empezar, quisiera hacer un agradecimiento expreso, ¿no?, a las jornadas en sí, a Clara Campoamor, sino a Silvia en concreto. Silvia, realmente te agradezco que seas una de las personas que transforma la participación política del feminismo en poder institucional feminista. Eso te lo agradezco. Y además tiene su aquel, porque hemos vivido tiempos donde desde la izquierda se criticaba el feminismo institucional, o sea que va con algo más, con una carga de profundidad. La mesa se titula Barreras a la participación social y política de las mujeres.
y tiene un nombre. ¿Cuáles son esas barreras? Se llama patriarcado. No hay más. Se llama patriarcado. Y se llama patriarcado y además ha tenido siempre momentos de reacción profunda. Es decir, a cada avance en la igualdad de las mujeres y de los varones, siempre ha surgido un momento de reacción, siempre. No vamos a irnos al pasado, pero a cada avance, a cada postulado, a cada ley nueva, a cada reconocimiento de los sexos como iguales, siempre ha habido un momento de reacción. El problema es, a mi modo de ver, por eso decía que yo hoy voy a trasladar más problemas que cualquier otra cosa. El problema es que yo creo que en este momento no solamente estamos viviendo un momento de reacción sin precedentes, sino que estamos asistiendo a algo más. Estamos asistiendo a la revancha del patriarcado. Porque en los últimos 20 años, no solamente en España, el avance de las mujeres no consiste o no es solamente que las mujeres aparezcamos y emerjamos en el mundo de lo público. No es solamente que las mujeres aparezcamos y emerjamos y representemos el poder político. El avance de las mujeres consiste en que realmente nuestras vindicaciones se han convertido en leyes y se han convertido en derechos. Y frente a eso es lo que realmente está provocando una revancha sin precedentes, porque a lo largo de la historia del feminismo hemos podido ver avances en la educación, pero lo que se ha logrado de trasladar eso a leyes efectivas, nombrabas la ley de igualdad, a la ley de autonomía, por poner en el caso de España, ¿no? Es decir, eso son consolidación de derechos y contra eso se está reaccionando de una manera sin precedentes, Y se reacciona, por eso digo que es una revancha del patriarcado, utilizando además conceptos políticos muy serios. Y eso es lo que a mí me preocupa. Lo que me preocupa es que esa revancha del patriarcado se está articulando a través de conceptos políticos que en el imaginario colectivo incluso nos parecen muy buenos. Y me explico, me voy a explicar. Y me preocupa que el neoliberalismo, la hegemonía neoliberal, está calando también en los partidos de izquierda y está calando también en el feminismo. Y cómo todo eso está funcionando realmente para que estemos ante un retroceso sin precedentes en lo que habían sido logros transformados en leyes y en derechos. Y siento tener que decirlo, que creo que la izquierda política está en este juego y siento tener que decir que parte del feminismo también. Es decir, hay una serie de trampas conceptuales en el que la izquierda y el feminismo está cayendo, que está impidiendo realmente que todo lo ganado se consolide. Y voy a intentar explicar esto, que no me resulta fácil, porque además estoy pensándolo, o sea que estoy en proceso de elaboración. En los años 90, los años finales de los 80 del siglo pasado, realmente, digamos, el feminismo prende como una gran teoría política, toma conciencia en los años 80 del siglo pasado de que realmente hay dos grandes obstáculos a la igualdad entre mujeres y varones. Todas lo sabemos de sobra. Es decir, el feminismo tematiza dos grandes cuestiones que van a ser el techo de cristal y la incorporación de las cuotas, precisamente para romper esa infrarrepresentación de mujeres y varones en el espacio de lo público político. ¿Hubo reacción a eso? Hubo una reacción brutal. Ahí está el fantástico libro de Susan Faludi, Reacción, en el que va contando realmente cómo la ideología neoliberal y neoconservadora de los republicanos detectan perfectamente el problema.
detectan el problema y denuncian lo siguiente. Denuncian que las feministas están logrando entrar en las instituciones gubernamentales. Y dedican toda una gran fundación, que es la Fundación Herencia, a realmente hacer estudios en profundidad de cómo es que no me gusta la palabra, pero ellos es la que utilizan, de cómo la penetración feminista está inundando las instancias gubernamentales. Y, por lo tanto, a lo que se van a dedicar es a decir cuáles son los problemas que existen en ello. Fijaros, os voy a dar unos títulos de digamos, las investigaciones que se llevó a cabo en esta Fundación Herencia, que digo es del arco republicano estadounidense y que yo creo que revelan muy bien cuál es el fondo del problema. Fijaros en los siguientes títulos. Ellos estaban muy preocupados por la infiltración de la red feminista en los organismos gubernamentales. Y entonces sus investigaciones los llevan a lo siguiente. El feminismo radical para ellos era los causantes del desorden moral y social que en ese momento se vivía en Estados Unidos. Un título, son ilustrativos, por donde queramos mirarlos. Dice, peligroso paralelismo, esposas trabajadoras, maridos suicidas. No hay que leer la investigación. Si es que ya el título lo dice todo. Otro título. ¿Por qué cuantas más mujeres trabajan, menos cobran los hombres? Otro título. El terrorífico crecimiento de la familia madre, Estado, hijo. Es decir, se han gastado miles de dólares en esto, en los años finales de los 80. Otro título. La relación entre las familias dominadas por la madre y el consumo de drogas. ¿Qué hace la Fundación Herencia? Porque es interesante, los títulos ya son reveladores. Los títulos no solamente denostan a las mujeres y ese poder de las mujeres, sino que también a la par y a la vez están denostando el Estado. ¿Por qué? Porque están culpabilizando al Estado. El Estado está permitiendo que está salvaguardando que aquellas minorías o colectivos que no habían encontrado su aspiración vindicativa los está amparando. Esa es la denuncia del neoliberalismo. El neoliberalismo denuncia que el Estado realmente transforme vindicaciones de colectivos y minorías excluidas en leyes y en reconocimiento de derechos. Ese es el meollo neoliberal. Por lo tanto, eso es lo que están denunciando. Pero a la par que hacen esto, acuñan un concepto que os va a sonar a todas y a todos. Acuñan el concepto de feminazi. ¿A qué suena? El concepto de feminazi. El concepto de feminazi sale de esta Fundación Herencia y de los grupos republicanos neoconservadores. ¿Y qué querían decir con este feminazi? Precisamente eso, la instrumentación de la vindicación de las mujeres articulada ya en poder político del Estado. Y eso es lo que estaban queriendo designar. ¿Por qué no suena? ¿Acaso no hemos tenido que pasar las dos legislaturas del anterior presidente Zapatero oyendo que el feminismo radical éramos unas feminazis? ¿Qué estaban queriendo decir con ello? Que habíamos logrado aquello que el neoliberalismo rechaza siempre, que es una vindicación se transforme en una ley de Estado y en un reconocimiento de derechos. Ese es el trasfondo que existe en esta cuestión. Ahora bien, a mí no me preocupa. A mí no me preocupa el neoliberalismo. Lo digo en serio. Lo que me preocupa es que buena parte de la izquierda y buena parte del feminismo asuman conceptos que son neoliberales. Eso es lo que me preocupa. ¿Y cuáles son estos conceptos?
porque eso es lo que me está preocupando. Lo que me está preocupando es que la izquierda pretenda combatir el neoliberalismo asumiendo, por ejemplo, postulados relativistas. Porque el relativismo es una idea pareja al neoliberalismo. Fíjense si no en una cosa. ¿Por qué lo digo? Un postulado de relativismo cultural. ¿Qué significa? Significa que entre todos no podemos encontrar un ideal común para construir una sociedad justa. Eso es lo que significa asumir el relativismo cultural. Significa la imposibilidad de establecer un diálogo por el cual las personas que son diferentes, sin embargo, encuentran un objetivo común. La defensa relativista lo que te viene a decir es no es posible ese objetivo común. Así es que el neoliberalismo ha logrado algo increíble. Ha logrado cambiar el ideal de la búsqueda de sociedades justas por sociedades eficientes económicamente. Algo que la izquierda hoy está aceptando como bien final, sociedades eficientes económicamente. Y vamos a poner un ejemplo. ¿No les resulta extraño, para abundar en cómo el neoliberalismo realmente se está convirtiendo en hegemónico, no hay nada mejor que mirar los organismos internacionales? ¿Por qué ha sido sustituida la ONU, que era ese organismo internacional que servía de árbitro para realmente equilibrar países con diferencias y la búsqueda de una sociedad justa? ¿Por qué ha sido sustituido? Oímos últimamente hablar de la ONU. Ha sido sustituido por el FMI. Ese revela, ese cambio de poder institucional, en este caso internacional, de la ONU al FMI, revela el cambio de paradigma político de la búsqueda de sociedades justas por sociedades eficientes económicamente. A mi modo de ver. A mi modo de ver. ¿Y qué hace la izquierda política ante eso? ¿Qué hace? Los nuevos partidos emergentes, no los voy a citar, los nuevos partidos emergentes pretenden combatir la hegemonía neoliberal haciendo gala del más y absoluto relativismo político, diciendo que las ideologías izquierda y derecha no tienen sentido. Una buena manera de combatir la hegemonía neoliberal. Sí, señor, sigamos así, que vamos estupendamente. Sigamos así. Esa es una. Otra. Eso por lo que hace a el relativismo, la asunción de posiciones relativistas por parte de la izquierda, a la que somos increíblemente proclives. Segunda, ¿es que acaso la izquierda no está subyugada también por el principio de elección? Y que la elección no justifica todo. Basta con que un sujeto individual diga yo lo elegí para justificar la acción de ese sujeto. Bien, el principio de elección es un principio propio y exclusivo del neoliberalismo, que siempre ha sido por parte de la izquierda tamizado por el ideal del bien común. Así ha sido siempre. No. Ahora la izquierda política también. Oye, el principio de elección lo justifica todo. Es el mayor adalid de la libertad individual. Y lo siento tener que decir que la izquierda política es incapaz, está desarmada, se siente imposibilitada para combatir el principio de elección. Lo veo lo más cerca de mí. No quiero hablar de algo que también está ahí. El principio de elección en el sistema educativo. Está justificando cualquier tipo de segregación o discriminación. Y la izquierda es incapaz, por lo que veo, de decir, oiga, no, perdone, al principio de elección, al criterio de elección, hay que ponerle una serie de peros. Yo de momento no lo estoy viendo. A lo mejor
estoy teniendo una visión muy pesimista de la situación. No la estoy viendo. Por lo tanto, la izquierda, digamos, está alimentando conceptos que lo único que hacen es favorecer esta hegemonía neoliberal. Y con el tema de la hegemonía neoliberal estamos dando, por ejemplo, el mismo énfasis a países que viven bajo sistemas de gobierno democrático que a países que carecen de sistemas de gobierno democrático. Y no hay ninguna interrupción política ni internacional sobre eso. A mí me resulta muy notable. A mí me resulta muy notable que pongamos en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque lo único que buscamos es la eficiencia económica, resultados. ¿Qué trae consigo eso? Pues a la larga, y no muy tarde, traerá la anomia política y a la larga, y no muy tarde, traerá la crisis de la democracia. Eso es lo que me preocupa. Porque si no hay ningún organismo, nada, que pongan interdicto a aquellos países que no tienen sistemas de gobierno democrático, ¿qué le pasa a la ciudadanía? La ciudadanía dice, oye, pues parece que son todos igual de buenos. Por lo tanto, de ahí al riesgo, de poner en riesgo la democracia, de caer en populismos, es que no hay nada. No hay nada. Y ahora acabo, y con eso, por eso decía, tengo más problemas tal. El feminismo, ¿qué le pasa al feminismo? Porque le está pasando algo y muy grave. Le está pasando algo y muy grave. De nuevo, la asunción de conceptos neoliberales que están en el seno del feminismo. Pensemos en las tres grandes teorías políticas. Liberalismo, socialismo, entiéndase en un sentido muy amplio, y feminismo. Son las tres grandes teorías políticas que han modulado las democracias actuales. Las tres. ¿Cuál de ellas mantiene un sujeto político colectivo vivo? El feminismo. La disolución del sujeto político del liberalismo hace tiempo que ya no existe, quizá porque todos nos hemos convertido en propietarios. Por lo tanto, ya no hay manera de articular políticamente a ese sujeto. La disolución del sujeto político colectivo articulado en torno a la clase trabajadora, hace tiempo también que ha desaparecido. De ahí la crisis de la socialdemocracia y tal. Es decir, uno de los problemas de la socialdemocracia es que no puede articular, no ve por dónde articular un sujeto colectivo, vindicativo. Pero, sin embargo, el feminismo es de las tres teorías políticas la que mantiene vivo el sujeto político colectivo, las mujeres. Y eso resulta muy problemático. Resulta tan problemático que lo único que estamos asistiendo ahora es a trampas para disolver ese sujeto político colectivo de las mujeres. Trampas que se articulan a través de dos conceptos, la diversidad y la identidad, que están destrozando la capacidad de unión colectiva política de las mujeres. Y a través de otra serie de teorías, dos teorías que están también disolviendo la fuerza política del feminismo, que son la teoría trans y la teoría queer, y que están haciendo un daño sin precedentes al feminismo. Y aquí lo dejo. Ya os decía que era todo un lujo poder contar con personas que pueden aportar su perspectiva desde el punto de vista filosófico que nos permite construir la teoría, identificar teóricamente lo que nos está ocurriendo y que yo creo que la visión de Alicia es más que acertada y que aunque no sepamos ponerle las palabras ni identificarlas como ella tiene, todas compartimos la preocupación, ¿no? Yo puedo constatar que acaba de celebrar la CSV y lo que ella acaba de decir de cómo ha sido desplazada Naciones Unidas en favor del Fondo Monetario Internacional también nos afecta a algo tan esencial y tan nuestro como es precisamente Beijing +20 y cómo puedo certificaros y
y puedo deciros que el retroceso es brutal, brutal. Yo allí lo decía es como si nos hubieran dicho, ¿pero qué más queréis? ¿Qué más queréis? Ya tenéis bastante, ¿hasta dónde queréis llegar? Y la verdad es que me acompañaba Teresa Blaz, que está por aquí también, la presidenta de UNAV, y la verdad es que hemos venido muy, muy, muy preocupadas con lo que hemos visto allí, con lo que hemos sentido, no solo por lo que hemos retrocedido, sino por lo que pensamos que todavía podemos retroceder más. Os pongo un ejemplo. Hace 5 años, en Beijing +15, estaba la Iglesia Católica, que, como sabéis, es un Estado y se le reconoce en Naciones Unidas esa categoría a la hora de vetar las declaraciones y demás, estaba articulándose y juntándose con los fundamentalistas islámicos y los judíos para evitar que las declaraciones salieran nada que tuviera que ver con salud sexual y reproductiva. Esta vez no ha hecho falta. Claro. Porque nos han audiciado por completo a la sociedad civil y la declaración ha sido hecha absolutamente solo por los Estados y no se nos ha dado ningún tipo de participación a la sociedad civil. Por lo tanto, constatar y certificar todo lo que acaba de decir Alicia. Os dejo ahora con Carmen, que su intervención estoy completamente segura de que va a ser tan reveladora como la de Alicia, pero ahora con la experiencia de una persona que está viviendo la vida política y el protagonismo político desde la primera línea y que es también, como digo, yo creo que el complemento a la teoría que nos acaba de decir ahora Alicia. Así que cuando quieras, Carmen. Muchas gracias, Yolanda. Buenos días. No nos habíamos puesto de acuerdo en lo que íbamos a decir, ni Alicia, ni yo, ni tampoco Yolanda, pero creo que lo hemos clavado. Es verdad lo que acaba de decir Yolanda. Yo voy al otro lado de la misma idea que nos exige esta mesa y de lo que ha puesto de manifiesto Alicia, pero antes me van a permitir un brevísimo preámbulo. Uno completamente sincero y además rotundo, como decía Alicia, para Silvia, para el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Tenemos todo el derecho del mundo a estas alturas de desarrollo de la democracia a utilizar los recursos públicos, las instituciones públicas, democráticas y democráticamente para tener una escuela de pensamiento feminista. Es que tenemos ese derecho. No todo el mundo se atreve, como decías tú, y por eso le hemos de estar más agradecidas y reconocidas a que Silvia considere que su norte político es mantener esta escuela en Fuenlabrada con su 2º año y que las reflexiones vayan directamente al grano. Mujeres, participación y poder, sin ambajes de ningún tipo. Solo faltaría más. Pero como detrás de las cosas siempre hay, como decía Yolanda, un riesgo y el precio altísimo que pagamos las mujeres en el escenario político cuando somos feministas es brutal. No te exige que te protejas ni que te conviertas en un poco cínica, directamente te obliga a que te plastifiques. Yo estoy plastificada, es mi concepto, me da completamente igual todo, absolutamente todo. Yo sé para qué estoy, para qué tengo que utilizar los instrumentos públicos que en un momento dado se me puedan dar. Pero yo lo quiero agradecer muchísimo y lo cuento mucho por ahí. Hay ayuntamientos, que tiene una escuela de pensamiento feminista, por algo que decía Alicia y algo que sabemos, porque el feminismo le ha colocado el 50% de la agenda y del desarrollo de la democracia constitucional al siglo XX, aunque solamente fuera por eso, que nadie lo reconoce, que lo podamos activar mediante cosas tan prácticas como estar aquí en Fuenlabrada por 2ª vez, yo la primera. Muchas gracias, Silvia. Y luego una costumbre que he cogido, así un poco curiosa, ya tengo edad de hacer cosas curiosas y lo que me dé la gana, encima, es que le dedico últimamente mis intervenciones públicas a alguien. Sí, se las dedico, como los libros, como las actuaciones. Esta se la voy a dedicar a Albert Rivera, que quiere legalizar la prostitución. Se la voy a dedicar a este líder nuevo, a esto nuevo, que nos va a traer una cosa completamente nueva. La legalización para convertirlo, como él dijo el otro día, que lo vi en la tele, menos mal que las teles tienen mando, menos mal, entonces uno hace así, plaf, y lo cambia rápido, porque él lo dijo solemnemente, que estas trabajadoras
Además, lo dijo bien, lo dijo en femenino. El hombre acertó de pleno, dijo en femenino que estas trabajadoras tenían derecho a ser dadas de alta en la Seguridad Social. Así que va para él, por parte de la casta de feministas que estamos aquí todas reunidas hoy. Decía Yolanda que voy, es verdad, sin haberlo pensado, a completar. Alicia se mueve, como no podía ser de otra manera, magistralmente bien en su ámbito, en el que le es propio en la teoría y en la práctica, en las dos cosas, por lo que sabemos y disfrutamos de ella, en el plano mucho más filosófico, por tanto, mucho más abstracto, pero todo lo que ha dicho ella tiene una traducción simultánea bastante concreta y bastante práctica. La ha pillado, por utilizar esta fórmula callejera, la ha pillado hasta Esperanza Aguirre, esto que ha dicho Alicia. Y le ha dicho a Rajoy, hablemos de ideología, hablemos de ideología, hablemos de ideología. Lo ha pillado hasta Esperanza Aguirre esto que acaba de decir Alicia y que nos está ocurriendo desde hace ya mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, solo que el episodio volcánico de la lava y de ver la lava en rojo sobre nuestras vidas es esto que llamamos crisis, que si alguien se ha creído que es una crisis económica, que se lo quite de la cabeza ya, aunque tenga unas consecuencias económicas horribles. Esto no es una crisis económica, es una contrarrevolución ordenadísima de hasta dónde habíamos llegado de manera completamente intolerable. Y el que no lo quiera ver, lo están absolutamente engañando. Por eso yo tendría muchas cosas que decir, pero tenemos el tiempo limitado. Quiero moverme en un plano más teórico y en un pequeño plano práctico que nos viene muy bien a todas para aterrizar, porque hay que hacer ahora programas electorales, no solamente lo que tenemos delante de las elecciones municipales y autonómicas, sino porque hay que ir a unas generales importantes después de haber atravesado estos 8 años y porque me parece que es importante que cuando nos reunamos siempre saquemos algo en concreto y práctico que mandar a donde corresponda que tengamos que mandar. Ya sabéis que esa es otra manía que tengo últimamente, la de la cosa práctica, la de ser muy práctica. Vamos a ver, en las barreras múltiples que las mujeres tenemos directamente para participar y ejercer los poderes que nos corresponden, hay un defecto de fábrica originario. La democracia, como idea política que luego se juridifica en lo que llamamos constituciones, el Estado constitucional, es el gran favor que el derecho le hace a la política y a la idea filosófica, moral, ética y política de lo democrático y de la democracia, lo que hace es colocarlo en una ley, transformarlo en una ley y obligar a que todo el mundo la cumpla. Es el gran favor porque es el gran favor de obligación y, por tanto, de asunción por parte de todos en términos completamente obligados. En ese favor y en ese tránsito, que viene de largo, pero que se sustancia muy bien en el siglo XX, fundamentalmente en las constituciones que están entre la Primera, la Segunda Guerra Mundial y las que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, se sigue sin contar con el poder de las mujeres. Por tanto, el defecto conceptual es tan grande que los problemas que vamos teniendo detrás son completamente lógicos que los tengamos. Pongo un ejemplo. Las mujeres de este país, a través del feminismo político, de la militancia en los partidos de izquierda y, sobre todo, de las redes de asociaciones de mujeres y del feminismo civil de este país, hemos conseguido tener, como decía Alicia y Yolanda, una legislación de Estado, que es un grandísimo atrevimiento, una legislación de Estado que convierte un deseo y una proclama política completamente justa, como la de igualdad de hombres y mujeres, en una obligación de cumplimiento. Bien, es verdad que luego después te la puedes saltar, le puedes retirar los presupuestos y la puedes dejar en la nada, pero ese salto está ahí y frente a ese salto evidentemente se contesta. En ese salto hacemos dos cosas extraordinariamente graves para la política. Una cosa tan grave como hacer del poder participación. Lo dice este lema, no sé quién se lo ha inventado, pero lo ha vuelto a cuadrar. Mujeres tiene que ver con participación y poder para nosotras tiene que ver con participación. Y nos colocamos en el meollo de lo democrático, que es al fondo lo que se contesta por parte del todo el neoconservadurismo.
que el meollo de lo democrático ya está tocando suelo, el suelo en el que toda la humanidad, al incorporarse las mujeres, puede hacer posible y reconocido. Y como eso es suficientemente duro, porque además transforma un concepto de poder, que lo baja de las estructuras aristocráticas y oligárquicas a la participación por abajo de todo el mundo, incluidas nosotras como parias de la historia, estamos fastidiando una idea de democracia tutelada que ellos estaban dispuestos a sostener en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, pero que les resulta completamente intolerable cuando los Estados utilizan el paraguas de la Constitución para legislar igualdad. Pero vuelvo para atrás. En la Constitución española y en ninguna que yo conozca en Europa, y me las conozco porque me dedico a esto, hay absolutamente nada que tenga que ver con igualdad de género, a pesar de que nos hayamos hecho ilusiones de que sí. Lo que hemos hecho ha sido interpretar la Constitución desde el punto de vista político y jurídico para forzar leyes de igualdad. No hay nada. Lo que hay es un genérico en el artículo 14, un genérico. Igualdad de religión, raza, sexo en el batiburrillo. El sexo está en el batiburrillo de raza, religión, edad. No hay ningún mandato constitucional preciso de que la verdadera democracia, la democracia avanzada que evoluciona, es la que transforma el concepto de poder en cuanto que llegan unas sujetas protagonistas de poder que hasta ahora no estaban. A la Constitución española y al resto de las constituciones europeas no se les mueve un pelo por esto. Todavía no se les ha movido ni un solo pelo por esto. Nosotros interpretamos la Constitución en esta dirección porque hemos hecho un gran esfuerzo de interpretación, no porque la Constitución lo tenga ni lo vea claro. No hay un solo artículo en ninguna de sus partes, ni dogmática, ni orgánica, ni programática, en la que se diga que la democracia en Europa, nada más y nada menos que en Europa, sufre una transformación enorme cuando las mujeres se incorporan desde el sufragio a la asunción de los derechos de ciudadanía. Nada. No se le ha movido un pelo a la ley de leyes, más que el esfuerzo. ¿Qué ocurre? Pues que como la interpretación es voluntaria, a las primeras de cambio se deconstruye. Y a las primeras de cambio cualquiera, no solamente gobernando y no considerando esto parte de la Constitución española, sino cualquier sentencia en cualquier nivel de la Administración de Justicia, incluyendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, te puede decir literalmente que esto es un desarrollo que hacemos alguna o que hacemos alguno, pero que esto no está en el corazón jurídico del modelo democrático. Este es el problema. Y este es el problema gravísimo que tenemos porque dependemos permanentemente de si alguien quiere o no quiere entender que la democracia transforma su propio concepto de poder cuando las mujeres nos incorporamos. ¿Por qué digo que transforma el concepto de poder? Transforma el concepto de poder porque nosotras nos incorporamos con una experiencia diferente. Con una experiencia diferente. Y por lo tanto nuestra entrada tendría que haber transformado muchas cosas consiguientemente. No solamente en el orden jurídico, sino en el orden social. ¿Qué estamos viviendo? Que no las transforma en realidad. Que por una de cal, 20 de arena, que por un éxito, triunfo en alguna materia, nos volvemos cada día a levantar como pioneras. Os pongo un ejemplo, el aborto. Otra vez estamos con lo del aborto, que algunas estamos ya en la quinta edad, más que la tercera, y otra vez a debatir sobre el aborto. Este ejemplo es perfecto. Y como no sabemos qué hacer con esto porque no está constitucionalizado, depende de si gobierna A o de si gobierna B, lo entiendo por aquí o lo entiendo por allí. Pero claro, como el lenguaje, ese instrumento maravilloso que sabe más que nosotros mismos y que a veces dice cosas que ni siquiera tú que las estás diciendo, sabes que las estás diciendo, es una cosa extraordinaria del lenguaje, pues le da pie la semana pasada a la derecha de este país a que de repente se acuerde que el debate es si es o no es un derecho. Hemos vivido una semana entera viendo que el debate no era si modificamos la ley por aquí o por allí, sino que nos vamos a elevar en categorías intelectualmente mucho más brillantes. Y de repente dice, ¿es que es un derecho o no es un derecho? Porque claro, si es un derecho, no lo podemos discutir, es que ya lo tenemos.
y los derechos que retroactivamente nos perjudiquen están particularmente prohibidos por la Constitución. No son tontos, lo han pensado, quien sea lo ha pensado en algún sitio y se lo ha dicho. Vuelvan a sacar ustedes el debate de si o no es un derecho, porque si no es un derecho y es una dádiva que le damos de vez en cuando gobernamos, para que ellas controlen su tiempo, su agenda y su cuerpo, pues oye, pues mira, como que lo podemos admitir, porque sigue siendo un regalo que generosamente les damos. Pero como lo convirtamos en un derecho, cambia absolutamente de blanco a negro de lo que estamos hablando. Porque de repente, al convertirlo en un derecho, no podemos bailarlo de una legislatura a otra, de un color político a otro. Y además consiguen ellas y consigue el feminismo la piedra angular de todas sus reivindicaciones, que nos pertenecemos a nosotras mismas. Y hasta ahí podíamos llegar. Hasta que seamos seres que a través de un derecho tan triste como el de la interrupción voluntaria del embarazo, seamos dueñas de nuestro cuerpo, de nuestra individualización y, por tanto, un pilar inconmovible de la base de nuestra propia ciudadanía, social, física, jurídica y política. ¿Ustedes no se han dado cuenta que el debate de la semana pasada tenía mucha más enjundia de lo que parecía? ¿No se han dado cuenta que la carga de profundidad del PP no era solo liar más follón del que ya tiene con su propio electorado en este tema, sino que estaba metiendo una carga de profundidad importante? Bien. Nosotras tendremos que conseguir de alguna manera que el derecho a utilizar los tiempos sobre nuestro cuerpo y sobre la maternidad esté en la Constitución, en un artículo de la Constitución, porque no podemos volver a discutir a quién le pertenecemos nosotras. La democracia lo es jurídicamente sobre el modelo de Estado constitucional cuando decide que las relaciones entre las personas no son de vinculación personal, sino de libertad. Yo contrato mi trabajo por un salario, aunque sea malísimo. Yo contrato un matrimonio horroroso, pero me puedo divorciar. Yo contrato desde la libertad, pero no dependo personalmente. El gran truco del patriarcado en este momento de desarrollo de las democracias es que sigamos perteneciendo personalmente. ¿Y dónde se está librando la batalla? En ese último bastión. En ese último bastión. No conozco ninguna constitución que tenga consagrado como derecho fundamental en la integridad física y moral de tu propio cuerpo el derecho a interrumpir el embarazo. Como decía Alicia, son muy listos. Tienen una fundación o 500, dedican dinero o células grises, pero saben perfectamente dónde dar las batallas. Ahí. Y este es el ejemplo donde la democracia no acaba de aceptar literalmente ni nuestra condición de seres libres, que es el fundamento de ser ciudadana, ni el acceso que eso nos permitiría a todo tipo de poderes sociales, económicos y políticos. Porque aquí detrás hay muchas cosas que las hemos leído a lo largo de nuestras vidas como feministas. Hay detrás un elemento importante que es de carácter completamente práctico. Los partidos políticos, todos, unos más y otros menos, no quieren afrontar esta cuestión y viven en un dislate. En el dislate de consiento determinadas cosas, pero porque no me queda más remedio las consiento, pero no acabo de asumir enteramente esto. Y el Estado elude sus obligaciones en esta materia, porque, miren, sabemos que hay una serie de elementos troncales en la agenda política que son obligatorios para la democracia, pero esto es una optativa. Esto es una optativa. Y esto no está en el centro ni del modelo de poder, ni del modelo de constitucionalización de una democracia que tiene que ir avanzando y, por lo tanto, estamos en algo que algunas de vosotras que me conocéis me lo habéis oído decir muchas veces. ¿Cuál es el gran truco del neoconservadurismo, del patriarcado, del machismo a secas contra esto? Hacernos perder tiempo. Sí. Mientras que yo no me puedo creer que estemos otra vez en lo del aborto. Mientras que nos dedicamos a esto, somos incapaces de seguir avanzando en otra dirección. Porque volvemos otra vez a la casilla de salida y otra vez a esperar que salga un 5 para poder seguir avanzando en estas cuestiones. Es decir,
que aunque nos creemos que teníamos resueltos los elementos básicos, siguen sin resolverse. Porque si nos vamos al campo práctico, cuando hablamos de cuerpo, hablamos de tiempo. Porque para cualquiera de nosotras, con creencias religiosas o sin ella, o como cada una se quiera plantear la vida es esto por un tiempo. Esto que tengo yo por un tiempo. Luego, tan importante es tenerlo como el tiempo del que dispongo. Así de claro. ¿Qué hemos dicho montones de veces? ¿Cómo se usa el tiempo? ¿Cómo usamos el tiempo? Porque, claro, para poder ejercer todos los poderes posibles que nos hagan, como decía Yolanda, presentes, prestigio, influencia, determinación, en cualquier nivel en el que se mueve el poder de una sociedad libre, esto requiere cuerpo y tiempo. Hay que bajar al suelo de esta idea. ¿Qué ocurre con el tiempo? ¿Conocen ustedes algún Estado democrático avanzado, sociedad democrática avanzada, que se quiera plantear el reparto del tiempo como una cuestión política y jurídica? No. ¿A dónde lo lleva? Al terreno donde lleva todas las cosas que afectan al núcleo fundante de por qué nosotras somos la mitad de la democracia. ¿A dónde? Al sitio donde siempre lo lleva, o a la sonrisa, o a la ironía, o a la frivolidad, o a la casuística. En la casuística están todas las mujeres, cada una con su propia vida, pero sobre todo en la casuística, y créanme que me preocupa muchísimo, y he visto aquí algunas chicas jóvenes, están las más jóvenes. Porque en la casuística están ellas candidatas a estar locas de remate con título. Porque van a tener que a ver qué hacen con lo que han estudiado, con los currículum que tienen, con la posibilidad de ser madre o no serlo, de tener un hijo único o 3, independencia económica y tirar de todo eso para adelante en el marco en el que la biología te lo coloca, que no te lo coloca a los 70, te lo coloca entre los 25 y los 40. ¿Ustedes conocen que haya alguna reflexión política solvente sobre esto y sobre el reparto de los tiempos en esta cuestión? No la conocen, ¿no? Y cuando hablamos de esto, ¿qué nos suelen decir? Es una cuestión privada, que es a donde le encanta al machismo llevar la inmensa mayoría de las cosas. ¿Por qué? Porque llevándolas al ámbito de lo que ellos consideran privado, el Estado no regula, la política no entra y las mujeres seguimos cargando con lo viejo y con lo nuevo. Y esas son las barreras. Esas son las barreras contundentísimas, fácticas, en el que el cuerpo, la cabeza, la integralidad en su condición de ser humano de una mujer tiene que habérselas con 24 horas al día para intentar hacer y ser una cosa en la que de no resolverla no avanzaremos. No avanzaremos absolutamente nada si no son cientos, miles y millones de mujeres en los diversos decalajes del poder para que el poder político, que finalmente es muy visible, represente esos intereses. Lo digo en muchas ocasiones. Yo seré que me estoy haciendo vieja, yo no salgo de mi asombro como no hay grandes partidos de mujeres en las democracias. Ahora no podemos por ley. No lo entiendo, no lo entiendo, yo no lo entiendo. Si yo tengo explicaciones para esto, y en el debate las podremos poner, yo me doy muchas respuestas, pero al fondo de mí no lo acabo de entender. No acabo de entender cómo, después de practicar la democracia, porque claro, pedir esto en el siglo XIX era verdaderamente una tontería y al arranque del XX también, pero yo sigo sin entender cómo a poco que las mujeres vivimos en democracia y practicamos lo que la democracia evidentemente nos proporciona y nos deja, cómo nos vamos conformando un conglomerado de intereses, no lo digo transversales evidentemente, pero sí un conglomerado de intereses que nos permita, por lo menos a grandes núcleos de mujeres con afinidades ideológicas, decir, aquí estamos. Aquí estamos. Que tenemos los problemas que tenemos en los órdenes en los que nosotras los vivimos. No lo acabo de entender. Seguimos viviendo en el pellejo de las buenas y de las aguantadoras, que diría
cualquier compañera latinoamericana, de las aguantadoras, porque esto lo aguantamos dentro de los partidos, lo aguantamos en la sociedad y lo aguantamos además sin rechitar porque las estadísticas están ahí y cantan, todas cantan acerca de los tiempos que dedicamos a lo doméstico, a los hijos, al cuidado de los demás, a volvernos locas, a operarnos, a tomar ansiolíticos y a ponernos mechas, ya por si faltaba poco a las 7 de la tarde. Claro, tú acabas diciendo, ¿de qué madera va esto? Porque los varones en el 19 dijeron que quieren votar solo los propietarios. Pues voy a montar un pollo que te caes, porque yo, obrerete de una fábrica, quiero votar también. Es más, quiero llegar de diputado al Parlamento. No sé, en este momento de desarrollo de la democracia, cómo no estamos organizadas. No lo entiendo, francamente. Tercero, y con ello termino porque tengo también bastante obsesión con este asunto. A las mujeres nos tiene que servir no solamente eso que llamamos nuestra experiencia vital, nuestra genealogía, que viene de donde viene, de la que sabemos lo que sabemos por razones ancestrales, culturales y de género. A nosotras nos debería de pesar ya mucho la experiencia más reciente, la del siglo XX, en la que hemos podido colocar elementos del feminismo en la mesa, algunos triunfantes, otros no, pero deberíamos de acogernos a la experiencia corta. A veces observo que nos gusta mucho mirarnos en la experiencia larga, con lo cual nos conformamos muy pronto, porque decimos, mi abuela no fue a la escuela. Así que si yo puedo hablar en público aquí en Fuenlabrada, porque encima soy profesora de universidad, pues ya tiro cohetes el resto de esta tarde y me despisto. Y se me baja la tensión. Sí, este es un argumento que, aunque es un argumento íntimo, emocional, pero opera políticamente este argumento. No veo cómo no somos capaces de mirar lo que nos ha pasado en España en los últimos 35 años y aprender incluso de lo que nos ha pasado en los partidos políticos, en los nuestros. En los nuestros. De lo lento que va esto, de lo imperfecto que es esto todavía cuando nosotros colocamos los temas que tenemos que colocar. Y no tenemos a veces debates sobre esto. Tenemos los debates tan largos en el tiempo que no los tenemos cortos en la práctica. ¿Por qué traigo esto a colación y por qué me preocupa mucho? Me preocupa mucho, algunas me lo habéis oído, porque creo que hay que juridificar algunas de las cuestiones más graves de lo que a nosotros nos ocurren como ciudadanas, porque tenemos todo el derecho del mundo. Cuando tú en algunos auditorios, a lo mejor más mitineros, le preguntas y le explicas a alguna mujer y a algún hombre, ¿ustedes saben que hasta hace 2 años era incompatible ser diputada, estar embarazada y parir? Se queda la gente así, anda ya. Era incompatible. Porque el escaño en la Constitución española es personal e intransferible como el ADN. Y una vez que lo pierdes por las razones que sean, te sigue el siguiente o la siguiente en la lista, pero tú no te puedes ir a tu casa 4 meses de baja de maternidad y volver a recuperar el escaño. Porque la Constitución española es que está en blanco y negro masculino. No ha cogido todavía nada de Technicolor. Esta que tenemos, que ha dado su resultado. Cuando tú eso se lo cuentas, a mucha gente dice, no me lo puedo creer. Sí, sí, créaselo usted. Si tú dabas a luz o te incorporabas al día siguiente a votar, o tu grupo y tu partido perdía una votación, a lo mejor por tu culpa. Este caso, que le puede afectar a pocas mujeres, pero que en potencia le afecta a todas las que puedan quedarse embarazadas y ser diputadas, es bastante ejemplificador de lo que estoy contando. Bastante ejemplificador por si nos hemos creído que esta democracia nos responde todavía. O como decía Yolanda, cuando ella viene y dice, ¿qué es lo que más queréis? Bueno, pues le tendríamos que contestar con algo que a mí me gusta mucho. Ya saben que creo y he vivido en carne propia que lo que más le molesta al patriarcado, al machismo rampante y a cualquier machista concreto, lo que más le molesta es que nos riamos, que seamos irónicas, que a pesar de la profundidad y de la seriedad, esa profundidad la transformemos en ironía por arriba. No nos lo consienten. Nos quieren serias, nos quieren víctimas, nos quieren sometidas, nos quieren controladas, nos quieren de alguna manera colocadas. Cuando tú, a pesar de la seriedad y de la profundidad y de la importancia, te pitorreas de todo esto y te distancias, te elevas.
y no lo pueden soportar. Una tía inteligente que se ríe es para ellos, en fin, como cazar a un oso, imposible, que tiran la escopeta y que renuncian, porque no está triste, no está llorando, no está cabreada, no se está quejando, se está históricamente pitorreando. Históricamente pitorrearte es una cosa buenísima, es una cosa extraordinaria que además lo lleva el patriarcado muy mal, porque significa que nos ha dejado de controlar. Con el dolor se controla, con la alegría te has ido 7 pueblos más para allá y no te pilla absolutamente nadie. Entonces, como parto de esta experiencia y de todas las cosas que he dicho, porque me ha dado la gana, esta expresión ya es insoportable puesta en boca de una mujer, he dicho esto porque me ha dado la gana. Que, por cierto, fue lo que dijo Viviana, Rafaela, que yo presidía la comisión cuando dijo lo de miembros y cuando se vino todo el follón, le dije que lo has dicho tú porque te ha dado la gana. Y esto es peor, porque haberlo dicho y arrepentirte y que te apaleen está dentro del guión. Ahora, un pequeño corte de manga diciendo, por la teoría esta de L'Oréal, porque yo lo valgo y me da la gana, entonces la has liado. Ya sí que la has liado parda, porque entonces parece que no te tomas tú en serio esto de los poderes. No te lo tomas tú en serio esto de los poderes. Y si no te tomas tú en serio esto de los poderes, entonces vamos a ir a por ti directamente. Vamos a ver, que esto se llama democracia como si se pudiera llamar pepita en algunas cuestiones que nos afectan a nosotras. Que como no constitucionalicemos todo lo que tiene que ver con la violencia específica contra nosotras, con el uso, la libertad, la integridad de la disponibilidad de nuestro cuerpo y de nuestro tiempo, como el Estado no legisle en materia de tiempo y de horario, esto se lleva 500 años más y no avanzamos, o tenemos claro que esa es nuestra batalla política o nos estamos liando y confundiendo directamente del sitio en el que tenemos que estar. Decía antes que cuando nos tenemos que ir otra vez al aborto, y le decía a Silvia, había terminado de escribir, pero lo voy a dar en público el argumento, porque empieza verdaderamente a enfadarte, por lo menos yo empiezo a enfadarme ya a la edad que tengo. Vamos a ver, os voy a poner un ejemplo y se lo pongo a mis alumnos. Cuando entra en vigor la Constitución, muy poco tiempo después se produce un gran movimiento de los varones jóvenes españoles en contra del servicio militar obligatorio, ¿lo recordáis? Todos objetan, ¿lo acordáis? Todos objetan. La objeción de conciencia es un derecho fundamental. Fundamental no es un adjetivo en este caso, es una cualificación técnica. Los derechos que son fundamentales son distintos de otros que no son fundamentales, están mucho más protegidos, son mucho más importantes para entender la democracia. Este tiene la categoría de fundamental. Objetan casi todo, se baja primero la mano, se hace una pequeña reforma del Código Penal para no detenerlos, para no llevar a los calabozos a los que no quieren ir a la mili, y finalmente, como los varones jóvenes, oye, con los jóvenes que eran, lo rápido que aprendieron, qué bien se orientaron y le dijeron al Estado democrático, oiga usted no me puede secuestrar a mí 18 meses en un cuartel. Está usted secuestrando mi cuerpo. Y 18 meses de mi vida, mi cuerpo y mi tiempo. Y me mete usted en un cuartel 18 meses porque usted es el Estado, pero yo soy un ciudadano libre y a mí no me secuestra nadie 18 meses sometido a la disciplina militar y a la justicia militar. Así que me acojo, que rápido vieron a dónde se podían acoger, me acojo a la objeción de conciencia, monto un pollo en todo el país hasta el punto de que el Estado tiene que ir lo más rápido que puede a inventarse el ejército profesional porque de repente ya la gente no va a la mili. Y lo que tenemos en este momento, como ustedes saben, es un ejército profesional. Oye, un ejército profesional vale un pastonazo, porque estamos hablando de funcionarios militares con su correspondiente sueldo, en el que yo, varón o mujer, libremente contrato aprender a matar, estar en la mili, acato la jurisdicción militar, que ya no es la civil, y contraigo un riesgo enorme que es que pegando tiros por ahí, por cualquier sitio, me los peguen a mí y muero en mi contrato de trabajo. Oye, qué frialdad, impecable. Esto ni Al Capone lo piensa mejor pensar. Así, plum, como mata aquel y ahora viene que te voy a invitar a merendar.
Bueno, pues lo hacemos perfecto. Oye, hubo grandes problemas para esto, duró unos años, entre los que la derecha y la izquierda se convencieron de esto, se aplacaron grandes clamores patrióticos, que a la patria había que defenderla por corazón, por sentimiento, aunque te matara. Mire usted, aquí cada uno se inventa la patria que quiere, déjeme usted a mí de película, yo me conformo con ser ciudadano de la democracia, la patria se la pone usted donde usted se la quiera colocar, ¿no? Y, oye, qué moderno, qué rápido, qué claro, qué bien, se vio todo, apañamos la pasta, todo resuelto. Pues esto es lo mismo que pedimos las mujeres con el aborto. ¿Tiene el Estado derecho a secuestrarme mi cuerpo y obligarme a parir si yo no quiero? ¿Tiene el Estado derecho a secuestrarme mi cuerpo y obligarme a parir incluso cuando corre riesgo mi vida y me puedo morir en el parto o lo que van a hacer es una criatura con muchas dificultades, que por cierto me la voy a quedar yo, no se va a quedar el Estado, me la voy a quedar yo? Es esta la pregunta, fría, absolutamente fría, jurídica, impecable, sin piedad. Esta es la pregunta. El Estado no tiene derecho. Y como el Estado no tiene derecho, el derecho lo tengo yo, ciudadana. Y esto no cuesta el dinero del ejército profesional. Esto cuesta la molestia democrática profunda, absolutamente de todos, incluida la izquierda reticente a esto con la que hemos bregado, y nos vamos a callar, que queda mucho día y pueden no pillar el sueño esta noche, nos vamos a callar, de que democráticamente se haya visto claro que esto es comparable a eso. Mi cuerpo no me lo puede secuestrar nadie y el Estado no tiene derecho a que yo tenga una relación personal más que la que yo libremente elija. ¿Lo veis claro jurídicamente? Porque es así, así que vamos a dejar de darle vueltas. Llámale derecho a interrumpir el embarazo o llámale como quiera. En cualquier caso, lo importante es que el Estado no tiene ningún derecho a lo contrario. Pues así es como hay que plantearse algunas de las cuestiones que son importantes para nosotras, que son las que constituyen el núcleo de la democracia y las que tienen que ponerse por escrito en la Constitución. Termino como empezaba. La Constitución no dice nada de nosotras, no lo habéis visto. La Constitución sigue jugando al juego ancestral de que el sujeto jurídico es, por supuesto, un varón, el varón diputado que no tiene que ir a parir. O sea que malas noticias para los que se crean que el feminismo ha avanzado. Y ya sabéis que lo digo siempre, no ha empezado. Es que no hemos completado todavía ni siquiera la parte de la democracia que nos corresponde. Cuando empiece el feminismo, volveremos otra vez a Fuenlabrada, Silvia, y diremos cosas bastante más nuevas que estas, porque, como decía Alicia, es que estamos otra vez en el contraataque, es decir, vuelta para atrás y el contraataque a volver a explicar lo que aquí ha ocurrido. Gracias. Como veis, no he exagerado absolutamente nada, y ahora entendéis por qué decía que era para mí un placer y un auténtico honor estar en esta mesa y compartir esta mesa con Alicia y con Carmen. Apuntando una pequeñísima cosa, para no copar el tiempo del debate, con lo que acaba de decir Carmen, pero yo creo que es interesante que lo conozcáis, pues porque tenemos encima de la mesa el debate del famoso derecho o no de las mujeres a decidir sobre la maternidad libremente. Hemos tenido recientemente una reunión, varios colectivos, digámoslos así, colectivos, y había un colectivo representativo de jóvenes. Por supuesto, vinieron chicos representando al colectivo de jóvenes en lugar de venir chicas. Y nos quedamos las feministas o las organizaciones de mujeres que estábamos en esa reunión a cuadros cuando oímos al representante de las y de los jóvenes, pero especialmente venía representando a las jóvenes, decir que, porque claro, planteábamos el tema del derecho, de cómo intentaban colar por el torpedo del derecho y cómo colaran eso, ya olvídate de lo demás. Y de repente él cayó y dijo, bueno, pero es que esto no va del derecho a la maternidad libremente decidida. No, porque si hablamos de la maternidad libremente decidida,
Las chicas cada vez retrasan más la edad de maternidad, están en los 30 y tantos para tener hijos. Y tienen que tener hijos cuando sean jóvenes. ¿Quién va a pagar las pensiones? Claro. ¿Cómo lo El oís? producto final de todo. ¿Cómo lo oís? ¿Cómo lo oís? Y ese era el que iba representando a las chicas jóvenes, que se supone que el debate está en las chicas de 16 y 17 años. Así que fijaros si aprenden rápido los chicos sensibilizados con la igualdad y el feminismo, de qué va la historia y por qué no nos tienen que dejar ser dueñas de nuestro propio cuerpo. Pero porque nadie le obliga a que se haga la pregunta bien hecha. ¿Por qué retrasan ellas la maternidad? Porque esa es la primera parte de la pregunta para poder contestar la segunda parte. ¿Por qué la retrasan? ¿Y por qué, ya sabéis, esto tan cruel que me parece ya casi de ciencia ficción macabra? Esto de que las grandes multinacionales les paguen a las chicas jóvenes la congelación de los óvulos. Bueno, Tremendo. Para explotarlas mucho mejor en su momento álgido de ser unas grandes ejecutivas. Invierten en ellas, como eso es lo único que importa, y dicen, pues si ahora a los 30 años desaparece 3 o 4 para tener con sus bajas correspondientes los hijos, pues hemos fallado como política de capital humano de esta empresa. Entonces le pagamos una cosa que además la han convertido muy cara para venderla bien, como todo esto es mentira, pues creo que vale carísimo. Según me cuentan amigos míos, es baratísimo, pero lo han puesto carísimo, como $5.000, 6.000 euros en Europa, que te congele los óvulos. Entonces ella va, congela sus óvulos a los 32 años, se lo agradece mucho a su empresa porque su política empresarial es estupenda, porque mira lo que ha hecho para que luego ella sea madre con 44, para que luego no pueda pegar ojo con 50, con 2 niños de 3 años, que ya la naturaleza te dice, Herodes, ven, por favor, que ya no puedo más, y para que luego estos niños con 20 años sean todos huérfanos, porque claro, su padre y su madre se habrán muerto. Y no hay nadie en ningún sitio preguntándose, como decíamos, ¿dónde está el discurso? Porque claro, lo decía Alicia de una manera, pero yo digo de otra. Ahora hemos inventado lo de que escuchar, hay que escuchar. Yo digo que tendrán que escuchar los que no han escuchado, porque los que hemos escuchado toda la vida no tenemos que escuchar ahora, porque ya venimos escuchando. Ya venimos escuchando atrás, claro. Y luego lo otro, escucho y hago lo que escucho. Y así yo con esto pues funciono bien y decimos que eso es hacer política. Manda. Claro, ¿será que tú tendrás que tener alguna idea en la cabeza, además de escuchar? Porque si no, te dedicas a otra cosa, evidentemente. Porque claro, la política tiene un lado no solamente pedagógico, sino que tiene un lado en el que va formateando con un proyecto, porque si no, como decía Hesíodo, que los dioses me ayuden para no decir todo lo que pienso y para no decir lo que quieren oír que diga. Según hablaba Carmen, y pensando que ese chico era incapaz de identificar que el problema es la falta de corresponsabilidad, pues decir que para mí es una gran sorpresa y me quejo amargamente por las esquinas con todas las amigas con las que hablo, mi decepción y mi frustración cuando en los distintos foros, cuando terminas y hablas y además denuncias la falta de corresponsabilidad y otros muchos problemas de los que tenemos, al final siempre te levanta la mano una chiquita joven para defender, por ejemplo, los derechos de las trans, o defender, por ejemplo, el derecho de los vientres de alquiler, ¿no? Es decir, que ya me parece, identificando lo que decía también Alicia, lo más tremendo. Pero bueno, no vamos a ocupar... Ahí yo creo que sí que le tenemos que echar una paradita a lo de los vientres de alquiler y a toda esta cuestión trans. Yo sinceramente creo que le tenemos que echar una paradita y empezar a pensar lo que hay detrás. En primer lugar, en toda teoría trans y teoría queer, por eso creo que son antitéticas, y lo vuelvo a repetir, con el feminismo. Lo que hay es la construcción de la subjetividad en torno al deseo. Eso es lo que hay. Y el error de concepción y de partida, que a mí me parece terrible y profundo, es confundir la construcción de la subjetividad y del deseo con derechos, que es lo que subyace en
en los vientres de alquiler. Es decir, lo que subyace ahí es, yo me siento, solamente me puedo construir si soy padre, no sé qué, deseo, pero lo que se reclama es que eso se convierta en un derecho. Y no importa para nada lo que esté detrás de ello y subyacga en ello, que es lo mismo que sucede con la prostitución. Exactamente lo mismo. Entonces, cuidado, hay que darle una pensada, porque lo cierto es que una teoría que se basa y está fundamentada en la construcción de la subjetividad y en el deseo y en la sexualidad puede ir de frente contra el feminismo. Y de hecho está yendo. Y de hecho está yendo. Por eso decía que me resulta muy peligroso lo que está sucediendo, porque a la vez está socavando la vindicación feminista, la unión feminista, y está socavando el sujeto político del feminismo. Porque en este momento yo lo siento, pero es que yo voy a reuniones feministas donde si las mujeres y nuestra vindicación clásica encuentra espacio, es un milagro. Es decir, que nos están poniendo en la agenda, como agenda feminista, algo que va contra la igualdad de mujeres y varones. Así es. Y no aprendemos de la experiencia reciente de las mujeres ya en el feminismo, refiero al XX y al siglo XXI, donde una parte importante de lo que recoloca el feminismo en el derecho privado, en el derecho público, es que los hijos no sean propiedad privada ni pertenencia de los progenitores, que fue la argucia que utilizamos, sobre todo las feministas nórdicas, la argucia que utilizamos para sacar a colación que los menores son ciudadanos, que el Estado protege a los menores por encima de los progenitores y que fue una argucia maravillosa para poder tener nosotros también la patria potestad de nuestros propios hijos. Es decir, que cuando tuvimos una visión general y no subjetiva, no solamente hicimos una cosa extraordinariamente importante para nosotras, que nos reconocieran a nuestros hijos, sino que creamos un tesoro del modelo democrático, y es que los menores son protegidos directamente por todos nosotros, al margen de que no pueden ser considerados propiedad de sus padres. Y eso está en jaque mate ahora. Eso está en jaque mate ahora, con esto que dice Alicia y con más cosas. Y ese es un logro del feminismo, del que tendríamos que reflexionar en esa experiencia que ya es una experiencia política, ya es una experiencia jurídica, histórica, ya no es solo mi madre no salió nunca a tomarse un café con su amiga. Vamos a bajarnos de este burro rápidamente y vamos a ser más rápidas y mucho más eficientes con lo que está ocurriendo, que la mejor teoría de los hijos ahora mismo, y el otro día no sé dónde me reía, me parece que estaba así, el día del Senado, la mejor teoría ahora de los hijos la destila Belén Esteban en Telecinco. No sé. Y además, claro, con el trabajo que nos costó a las mujeres y al feminismo. Ya saben ustedes que el feminismo se articula o bien por el sufragio, o bien por la educación, o bien por la defensa de los menores, que era responsabilidad nuestra, pero no reconocido jurídicamente como hijos nuestros. Y esa que es una batalla fabulosa que le presta el feminismo a la democracia y que se lo regala luego, pues la estamos desandando ahora, directamente la estamos desandando ahora. Bueno, yo ya no introduzco más temas porque si no ocupamos el debate, Así que venga, es vuestro tiempo. Por favor, levantar la mano, decís vuestro nombre, voy tomando nota de todas y hacemos un turno, varios turnos para que os respondan de manera conjunta, ¿vale? Al fondo, Maite. ¿Más? ¿Más intervenciones? Vamos. Rafaela. ¿Más? Allí hay una. ¿Tu nombre? ¿Perdona? Clara. ¿Sí? ¿Tu nombre? ¿Perdona? Isabel. Bueno, tenemos 4 palabras, contestamos las 4 y luego hacemos otro turno, ¿os parece? Venga, pues Maite. Sí, buenos mediodías, porque ya son horas casi de comer. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un lujo de mesa. Bueno, siempre es un placer
escucharos a las tres. Voy a intentar ser muy sintética porque algunas de las cosas que quería apuntar ya se han apuntado en esta última fase, que era el tema de los vientres de alquiler y el tema de la prostitución. Yo, si tuviera que decir algunas cosas, diría que efectivamente la revancha, que decía Alicia, pasa por despojarnos de la titularidad de nuestro cuerpo, de la titularidad de nuestras vidas, de la titularidad de nuestro tiempo y de la titularidad de nuestra dignidad. Los derechos básicamente lo que nos configuran es como ciudadanas dignas de pleno derecho, ¿no? Y pasa por ahí, y además se ejerce de una manera que la historia nos la ha enseñado. Realmente no tenemos más que mirar, algunas son más nuevas, otras más viejas, pero forman parte de la historia de la humanidad. El primero es el control a través del secuestro del conocimiento, a través de la pobreza, a través del miedo a la violencia física, a través de la sobreocupación, el tenernos todo el rato ocupadas, o a través, por ejemplo, de una que es relativamente nueva, ¿no? Lo definía Marta Hanecker cuando decía que la derecha se apropiaba del discurso ideológico de la izquierda y lo vaciaba de contenido. Y lo que estamos viviendo ahora es como el neoliberalismo se apropia de conceptos desarrollados por el feminismo y los está vaciando de contenido. Esto está detrás de la teoría queer y de la teoría trans, que es como yo, basándome en lo que decíamos del sobrepoder de la libertad del derecho a la libertad de elección, como yo elijo prostituirme, por lo tanto se convierte en un derecho que tú me prostituyas, y como yo elijo que me pagues por quedarme embarazada, se convierte en tu derecho comprar y tener granjas y vientres de alquiler. Por lo tanto, hay que definirlo bien. Y yo a Carmen Calvo le diría que además de constitucionalizar algunas cuestiones, hay que hacer algo que nos entretiene permanentemente, no sé si como con la tela de Penélope o con la piedra de Sísifo, todo el rato subiendo nuevamente la colina y volviendo a empezar generación tras generación de mujeres desde cero, que es consolidar el conocimiento. El conocimiento feminista, y tenemos ejemplos, yo sé que Alicia lo sabe porque esto lo hemos discutido alguna vez, ejemplos cercanos de mujeres cercanas, por ejemplo, una es ella, otra es Amelia Valcárcel, que solamente las leemos en castellano. No están traducidas al inglés, no están en los currículums académicos, no ya de las especialistas en igualdad. No existe el feminismo en el currículum académico y es la tercera ideología política más relevante de la historia contemporánea. Y no está. No se sella, no se explica. Tenemos que inventar el feminismo cada vez que aparecen tres mujeres, se juntan, se constituyen en sujeto político y tienen que volvérselo a inventar y se equivocan en los mismos sitios en los que nos hemos equivocado las anteriores y las anteriores. No puede ser. Por lo tanto, consolidemos el conocimiento y cambiemos las constituciones. Muy bien. Aquí, Rafaela, aquí. Espera, Rafaela, que te da el micrófono. Vale, me vaya a permitir, yo creo que estoy en el feminario y si no, como si lo estuviese, ¿eh? Pero chica, yo hace ya tiempo que le puse nombre. Para mí esto es, lo digo Alicia, lo voy a decir, sin permiso de Alicia, para mí esto es un orgasmo político. Me ha encantado que Alicia Millares cuente lo de que la izquierda, o sea, los nuevos partidos estos emergentes dicen que la izquierda y la derecha eso no sirve para nada. Yo cuando oí a uno de los señores, que no lo considero líder, decir que a él no era ni de izquierda ni de derecha, sino del pueblo, pensé, digo, tú no eres de nada. O sea, no tienen corpus político. Querida maestra Alicia Millares, filósofa, y creo que a eso le tenemos que dedicar muchas escuelas feministas, muchos feminarios, porque tenemos que conseguir desde el feminismo ideologizar al pueblo y darle cuerpo político al pueblo y pensamiento, porque quienes no, una de las grandes barreras, Carmen Calvo, que no has podido estar más brillante, y que has dicho cosas revolucionarias, y si no que me diga la que no lo piensa así, que se levante y lo diga. No sería una revolución que tuviésemos un titular de prensa hoy diciendo: en la segunda jornada Clara Campoamor, Escuela de Pensamiento Feminista, han concluido que exigen
que el aborto esté en la Constitución, por el simple hecho de que le estamos robando el derecho al cuerpo a más de la mitad de la población. Chicas, es que son cosas tan obvias, yo me quedo... de verdad, ya muchas veces pienso, digo, ay, qué aburrido es esto de decir siempre lo mismo, Carmen. Pero es que es así, no me quiero perder. Yo quiero, es que estoy muy emocionada, porque han sido genialas. Habéis sido genialas. Oye, brevedad, brevedad. Ya corto. Tanto gris en la política, tantos chicos que no tienen nada que decir, que no dicen nada, que no aprendemos nada con ellos, que no avanzamos con ellos. Y mirad aquí en un rinconcito de este país, brillantísima ha sido la mesa. Bueno, yo quiero aportar a esas barreras, los impagadores de pensiones alimenticias, que están haciendo posible que las mujeres, unas maltratadas explícitamente y otras con ese maltrato de baja intensidad que llama Valcárcel, están consiguiendo que las mujeres sigan siendo víctimas de la violencia, las que lo eran, y las que no lo eran explícitamente la padezcan. Entonces tenemos que poner encima de la mesa y en la agenda feminista que lo mismo que la Constitución lleve el aborto, los impagadores de pensiones cumplan con su obligación, porque fijaros que nos multan por no aparcar bien el coche. Y tiene más importancia un coche que un ser humano, una cera humana, como dirían nuestras compañeras y hermanas latinoamericanas. Luego, otra cosa importantísima, y con esto ya me callo y seguimos, la feminización de la pobreza. Académicas, no académicas, obreras y no obreras, compañeras, tenemos que poner encima de la mesa la feminización de la pobreza. Las mujeres somos las que le ponemos cara a la pobreza. Las mujeres somos las que en este país, el otro día, una mujer en casa de víctimas de violencia me decía, Rafaela, he encontrado trabajo. Digo, ¿cuánto te paga? Dice, 460 euros. Digo, ¿y cuántas horas tienes que trabajar? Pues mira, de lunes a domingo, de 9 a 4 de la tarde. Rafaela, ¿y qué hago con mi Soraya? Digo, hija mía, lo que tienes que hacer es irle a escupirle a quien te ha propuesto eso. Que no Rafaela gane mucho más, pero bueno, hay que animar para que esto se cambie. Entonces, una de las grandes barreras, y ese es compromiso nuestro, porque ellos no lo tienen, porque ellos nos siguen teniendo de esclavas y de sirvientas, es erradicar y denunciar la feminización de la pobreza. Muy bien. Clara, allí al fondo, Clara. Hola, bueno, pues yo estoy un poco sobrecogida del sitio, pero bueno, haré lo posible. Siempre soy crítica y desde que nací ya fue polémica con mi nombre incluso, pero bueno, me llamo Clara y ya pues creo que hoy voy a hablar un poquito aquí. Podría hablar de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, voy a ser muy concreta. Intentaré ser muy concreta. Bueno, empecé medicina y luego me pasé por mis controversias y mi crítica a sociología y he hecho sociología de la salud, ¿no? Entonces me interesa mucho el tema del cuerpo, etcétera. He estado relativamente hace poco siguiendo un curso de Beatriz Preciado con mucha crítica por mi parte, ¿no? En este sentido. A pesar de que desde hace años, porque yo elaboré temas de teoría de la justicia, estuve yo en contacto con temas de la teoría de queer hasta que aquí llegó de repente. Y lo que pienso es como todo que pasa a veces, y dice gente ya más antigua en mi entorno, ¿no? Que en España se adoptan las cosas nuevas que vienen tal cual. Entonces hay un problema, yo creo, en el sentido de que se ha adoptado una teoría queer que en realidad no tiene nada que ver con lo que es esa teoría de la justicia como cualquier otra teoría de la justicia, bajo mi punto de vista. Entonces, por supuesto que tiene mucho para estar ahí de detractora, conforme se está asumiendo por una gente que defiende otras cosas, que puede bastante perjudicarnos y que yo he puesto sobre la mesa cuando he estado, por ejemplo, en ese cursillo y me quejé y una serie de cosas. Pero creo que, por otro lado, tampoco podemos quizás ponernos a decir que es inválida. Para mí avanza bastante en el tema de la justicia y
Y en ese sentido, pues creo que me quedo con eso, me quedo con que nosotras estamos de acuerdo en muchas cosas también, de que pertenecen a ese tipo de teorías, como pues que, aquí se dice, ¿no? El lenguaje dice muchas cosas, cuando hablamos decimos muchas más cosas, se acaba de decir, porque las palabras tienen una vida secreta, ¿no? Y a menudo incluso la gente toma la palabra y consigue tener incidencia, pero es que no se la creen, ¿no? O sea, por un lado está eso también, que puedes tener un discurso fantástico, pero no poner ni medios ni medidas y bueno, quedarnos ahí, ¿no? Con un bipartidismo que, por ejemplo, no nos ha satisfacido a mucha gente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, quizás hay gente que está haciendo estrategias, más que nada políticas, en contra de eso. Y ni siquiera se creen las palabras. Enfrente de una gente que a lo mejor se cree unas palabras muy bonitas, pero no ha puesto ni políticas ni acciones y estamos donde estamos. Gracias. Bien. Isabel. A ver, yo solo quería hacer una anotación a lo que decía Yolanda con respecto a quienes nos cuestionan que qué más queremos las mujeres. Es que queremos la mitad de todo y un poquito más, que es de justicia. Nada más, gracias. Muy bien. Muy bien. Bien. Voy a seguir el orden, pero como ha salido todo el rato el tema del aborto y demás, creo que también me apetece decir algo sobre esta cuestión. A mí me resulta muy notable, pero claro, yo no estoy para solucionar los problemas a los que se enfrenta el PP, pero me resulta muy notable lo que ha sucedido con el Partido Popular y la cuestión del aborto. Porque lo cierto es que en su primera versión de la modificación de la ley actual querían volver a una ley, bueno, más retrógrada que la del año 85. Y fue dentro, ¿no? Es cierto que nosotras, feminismo, Tren de la Libertad, echamos abajo a un ministro, es cierto. Pero también es cierto que ellos tenían un problema dentro del propio Partido Popular, con un grupo, un sector de ese partido pro vida, por lo tanto, anclado en las posiciones neoconservadoras, y un sector, digamos, más liberal, que no estaba de acuerdo con esa reversión de la ley. Y el hecho de que tuvieran un conflicto dentro, en muy buena medida, pues apoyó o vino a decir, bueno, no vamos a incidir en esta ley. Yo creo que ese escenario no lo debemos de olvidar. Tenían un conflicto dentro, pero sí tiene razón en una cosa. Una vez que vieron y percibieron el conflicto, una vez que el feminismo echa abajo a un ministro, toman conciencia también, y una vez que viene la escalada de pérdida de votos, toman conciencia también de que el aborto, la cuestión en torno al aborto, va a nuclear una serie de votantes. Y lo que tienen que hacer es poner en orden a su propio partido, en el que coincidan todos, neoconservadores y más liberales. ¿Y dónde lo encuentran? No en la cuestión tal, sino en algo que además no está en la ley. No está en la ley, en ningún tramo de la ley se dice, en ningún renglón se dice el derecho al aborto. Se dice el derecho a decidir. A ver si nos vamos... a ver si vamos... pero en cualquier caso encuentran que el cambiar las palabras y decir, no, es que estamos en contra de que el aborto sea un derecho, gracias a eso lograron articular la unión que no tenían dentro del Partido Popular. No solamente eso, sino que lograron algo que a mí me parece que es muy terrible. Están logrando una adhesión social que no tenían con el intento de volver a una ley anterior al 85. Por eso, es decir, ese es el núcleo. El núcleo es que el reconocimiento de derechos
genera una conciencia más común dentro del Partido Popular que cualquiera de las otras propuestas anteriores. Y eso es problemático, donde no haya. Es decir, es terrible, porque en el fondo reconocer un derecho es reconocer realmente que traspasamos las fronteras de la subjetividad y eso se convierte en objetivo, independientemente de las motivaciones individuales. Y en protegido, etcétera, etcétera. Claro. Eso es lo que significa la palabra derechos, que yo creo que a veces también nos olvidamos de realmente cuando el derecho, además, el reconocer algo como un derecho siempre cambia, pero lo que pasa es que yo no quiero hablar de esto porque tengo aquí a una jurista, pero cambia el mapa de las relaciones, cambia el mapa de cómo las personas interactúan entre ellas. Una persona que no se le reconocen determinados derechos está en una posición deficitaria y de déficit para la interacción social. Una persona que tiene reconocido un derecho está en una posición de igual con el otro que la tiene. Es decir, cambia el mapa de las relaciones. Y, por supuesto, no quieren cambiar el mapa de las relaciones entre mujeres y varones, porque el mapa es que las mujeres sigamos siendo tuteladas. No la relación de una mujer como igual con un varón. Y ese es el escenario, que era un poco todo lo que tú fuiste contando. Por lo tanto, yo creo que eso hay que tenerlo presente y lo terrible es que el PP en este momento está consiguiendo mayor consenso que hace un año y medio para, digamos, al menos cambiar alguno de los articulados de la ley actual del aborto. Hace un año y medio no tenía el mismo consenso que hoy tiene. Esa es la realidad. Con lo cual, es muy difícil, digamos, volver a tirar a otro ministro. Que yo lo veo bastante complicado a día de hoy. Después, Maite, yo creo que el feminismo español y el feminismo de América Latina es un feminismo político, bastante más político que el feminismo que nos viene de Estados Unidos y que nos viene de otras áreas geográficas. Por eso mismo, se convierte en intraducible, porque un feminismo político demanda, da un salto sobre cualquier postulado estético que en muy buena medida es, digamos, alguna de las propuestas del feminismo estadounidense. Es peligroso. El feminismo político, por definición, es peligroso. ¿Por qué? Porque pretende transformar la realidad. Es decir, pretende transformar la realidad. Y esa transformación de la realidad, hay una serie de corrientes en contra de... Es que volvemos todo el rato al origen. Es que no nos vamos todo el rato de lo mismo. De que realmente va a haber siempre una confrontación con el reconocimiento de igualdad entre varones y mujeres. Y eso es así. O sea, a mí me gustaría que fuera de otra manera, pero es así. Y si no, ¿por qué alguien que se va a dedicar ahora a la política, hace un mes y el otro día, en una semana, un señor que forma parte ahora de un nuevo partido político como Ciudadanos, por ejemplo, se atreve a poner en un Twitter que el machismo mata y el feminismo también? Oye, cuidado, que es increíblemente peligroso. ¿Eso hubiera sido posible hace 10 años? Yo creo que no. ¿Hubiera sido posible hace 15 años lo que sucedió en el campo de fútbol del Betis, diciendo al jugador de fútbol, lo hiciste muy bien, ella era una puta? ¿Hubiera sido posible hace 15 años? En plena, digamos, vigencia de la legislatura de Zapatero y de la ley de violencia. ¿Hemos contribuido a algunas que se llaman feministas a esta dispersión? Pues yo creo que sí, que algunas que se llaman feministas han contribuido a esta dispersión y al hecho de no denunciar. Y voy a decirlo, en el año 2006, cuando la ley de violencia
se escribe, se lleva al Parlamento y se convierte en ley, apareció, ¡qué curioso!, un grupo que se llamó Las Otras Feministas. ¿A qué lo recordáis? Sí. Bueno, es más, conocemos algunas de ellas, ¿eh? Sabemos quiénes son. 25 como las de Rajoy. Pero sabemos quiénes son. ¿Qué denunciaban en la ley? Denunciaban exactamente lo mismo que forma parte del núcleo del neoliberalismo. Una ley que intenta proteger a un grupo termina victimizándolo. Ese es el argumento. El Estado quiere proteger a un colectivo y entonces lo que hace es victimizarlo. Con lo cual ellas decían que era terrible porque lo que hacía esa ley era victimizar otra vez, de nuevo, a las mujeres. Vamos a leerlo, porque a lo mejor conviene recordar algunas de ellas. Ante la legislación de Zapatero, la ley de protección integral contra la violencia de género, la ley de igualdad, la ley que modificaba el Código Civil en cuanto al derecho a contraer matrimonio y demás, ese grupo llamado Las Otras Feministas, y eso enlaza con la teoría trans y la teoría queer, escribían lo siguiente ante esa ley: aplaudimos el interés del Gobierno por abordar estos problemas. ¡Qué magnánimas! ¡Qué magnánimas! ¡Qué concesivas! ¡Qué bien! Aplaudimos el interés del Gobierno por abordar estos problemas, pero no podemos dejar de mencionar la preocupación que nos suscita el desarrollo de una excesiva tutela de las leyes sobre la vida de las mujeres, que puede redundar en una actitud proteccionista que nos vuelva a considerar incapaces de ejercer nuestra autonomía. Esto escribían, cuando lo que tenían que haber dicho es que la situación de violencia que viven las mujeres, cuando tenían que haber escrito que la situación de desigualdad, de infrarrepresentación que vivimos las mujeres, lastra, esa sí que es la que lastra nuestra autonomía. Y que, por lo tanto, necesitamos leyes que corrijan ese déficit. Ah, no. Victimización. Porque, en el fondo, eso es ideología neoliberal. Claro. Eso es ideología neoliberal. El no querer que los Estados legislen sobre colectivos. Y entonces, para decirlo, y para que la gente entre en ese discurso, porque, claro, hay que lograr que la gente entre en ese discurso. No se puede hacer, no lo puede hacer gubernamentalmente una autoridad gubernamental, tiene que conseguir la adhesión de la ciudadanía. Entonces, ¿qué les vende? Para decir por qué los Estados no legislan. Les vende que ellos no quieren hacer víctimas a la ciudadanía, que los tratan como autónomos, que nos tratan como autónomas. Vale ya del cuento, ¿eh? Vale ya del cuento. Y en eso mismo es en lo que caen la teoría trans y la teoría queer. Y de ahí vienen esperpentos como el de Albert Rivera, pero otro peor, que tiene todavía peores precedentes, que es que en este momento todos los países, al menos de la Unión Europea, hemos pasado a integrar en nuestro PIB. Porque en el fondo nos importa que las sociedades sean justas o nos importa que las sociedades tengan buenas eficiencias económicas. Porque lo de la inclusión del PIB solamente viene a justificar el hecho de que lo que buscamos son modelos de sociedades eficientes económicamente, y la justicia nos importa un bledo. Porque además, como no hay sujetos colectivos, como además la sociedad está fragmentada, no podemos encontrar un canal de interés por el cual las personas se asocien. Oye, el cuento es perfecto. Y comprado por todos. Y lo terrible es que en ese cuento perfecto está cayendo una parte de la izquierda, y en ese cuento perfecto está cayendo también algunas y algunos que se llaman feminismo, que se llaman feministas. ¿Y por qué? Una se pregunta. Esta es otra pregunta que no va a contribuir precisamente a
Oye, moderación también a vosotras dos, que son No, las porque 3 muy menos 25. A ver, a lo largo de la historia ha habido muchísimas vindicaciones y las personas se han unido en torno a, digamos, vindicaciones X. Ahí está la vindicación por la naturaleza y el cuidado por la naturaleza y, por lo tanto, el ecologismo. La vindicación de la igualdad entre mujeres y varones y, por tanto, el feminismo. Y yo me pregunto por qué los queer tienen que venir con las feministas. Quizá porque es cierto que algunos de los conceptos que el feminismo... No, porque el concepto referencial es sexualidad. Claro, claro. Ilustración. Pero ¿quién? Encadenadas ¿Quién? al Claro, sexo la nosotras. sexualidad. Ah, ¿Pero claro. por qué? ¿Por qué es...? Porque es decir, no porque- nos hemos no, todavía levantado como ciudadanas en eso. Y porque el nutriente, realmente, uno de los poderosos nutrientes discursivos para amparar, uno de los poderosos nutrientes discursivos para amparar la construcción de la subjetividad en torno a la sexualidad, es cierto que lo ha dado el feminismo, porque el feminismo ha trabajado sobre la categoría sexo. Y es cierto que les viene estupendamente. Oye, pero llegará un momento en que dices, hijo mío, pues yo ya te he dado las herramientas y ahora tú por tu cuenta independízate. No, es que la gente no está por la independencia. Ya está. Esa es mi postura. Lo dejo. No, muy bien, claro. Si es que lo decía yo antes, que sabemos mucho ya todas nosotras de lo que nos ha pasado Lo que nos pasa. y del escarmiento, ¿no? Yo voy a contestar a todas rapidísimamente. Maite, vamos a ver, es una tautología, ¿no? Queremos poder, el poder de imponer democráticamente. ¿Qué? Pues lo que tú acabas de decir. Todavía se penaliza el currículum académico cuando trabajas en esto. Todavía no existe esto como parte fundamental de los currícula educativos en ningún nivel. Si todavía los constitucionalistas, que somos los que recibimos el toro a puerta gallola, todavía nos cuestionan que por qué nos dedicamos a esto. Si todavía yo le tuve que decir a un presidente del Congreso, modifica el reglamento del Congreso para que las mujeres puedan tener un escaño y parir niños para que lleguen a ser presidentes del Congreso o presidenta del Congreso. Sí, presidente o presidenta. Y me dice, es que estás hablando del reglamento del Congreso. Digo, es que el reglamento del Congreso, como decías tú, es que es nuestro el reglamento del Congreso. Digo, no lo habías pillado, pero es nuestro el reglamento del Congreso, de todas las mujeres españolas. Estamos hablando de la gran batalla, Y para eso es que necesitamos poder. ¿Cuánto poder académico, científico en las instituciones de esta naturaleza tenemos? Ese ya sí que es bajo cero que te caes. Ese ya sí que es bajo cero que te caes. Y claro, nosotras en esto, como cualquier otra cuestión parecida y parangonable de la historia, mira cómo tiene que entrar en la academia y si no, no arranca. Ya está. Y lo decía antes Rafaela, es que no podemos estar al vaivén de que no reconozcan la individualidad y el derecho a nuestro cuerpo vía aborto o vía lo que tú quieras, pero constitucionalizado. ¿Y sabes por qué? Porque el varón eso no lo ha necesitado constitucionalizar, era un derecho natural de los que hablábamos antes. Nosotras necesitamos convertirlo en derecho positivo y como nosotros necesitamos convertirlo en derecho positivo, eso no nacerá nunca de la academia. Pues esa es la pescadilla que se muerde la cola. Mira, Rafaela, que hay que buscarse fórmulas contundentes. Nos inventamos la cruz en la casilla, ahora que empezamos con la cruz del IRPF, para la Iglesia Católica. Oye, y lo dimos esto por bueno, en nuestras leyes tributarias. ¿Y a quién se le ocurrió semejante barbaridad en las leyes tributarias? Que podamos poner una casilla para que una parte de nuestros recursos, en este caso fiscales, vayan a la Iglesia Católica. Oye, y nos hemos quedado que nadie lo comenta. Encima hay publicidad ad hoc en estas semanas diciéndote que no va a pagar más y que no le van a devolver menos. Oiga usted, pero le van a dar el dinero a la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pues pongamos una casilla general para unas cuantas cuestiones capitales de la igualdad, entre las cuales estén todo lo que sea presupuestariamente importante
para la aplicación del mandato constitucional de la igualdad de hombres y mujeres. Esa es una casilla. Así de contundentemente. En una casilla, para que gobierne quien gobierne, no te cambie la pasta para estas materias. Y tú le digas, no, esto va por casilla, esto va por la casilla. Y por la casilla recaude usted 3.500 millones de euros porque lo han elegido los ciudadanos, que prácticamente lo que hacen con su IRPF ya un referéndum, y queremos que los 3.500 millones, le guste usted o no le guste, vaya a parar al núcleo más importante de la democracia, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Al margen de que gobierne, por casilla. ¿Pero para qué tenemos una casilla de lo de la Iglesia Católica? Que nos lo estamos preguntando muchos españoles. Como dice un amigo mío en un chat, el Viernes Santo me manda un chat y dice, ¡ay, qué dificilito es a confesionar en este país! Dice que tengo al nazareno que me lo van a meter por el balcón de mi dormitorio ya directamente. ¡Qué dificilito! Bueno, pues es que hay que buscarse en ese sentido la vida. Y decía Isabel, ¿qué queremos las mujeres? Pues yo te voy a decir una cosa que quiero yo, y por lo menos mis amigas también la quieren, y que antes lo comentaba con Silvia. Queremos que los hombres entren en fase silente y empiecen a escuchar. Creo que no están escuchando nada, nada. Solo están escuchando el estribillo, el du-dua, nada más que el du-dua. Pero todavía no han pillado ni la música profunda ni la letra. Entonces están en el du-dua, haciendo coro, algunas, como dice Alicia, despistándose y bailando con el du-dua, y otras, nosotras, aguantando aquí que te pego, tocar la batería y todos los instrumentos de la canción completa. Que no puede ser, hombre, que tienen que empezar a escuchar. Que Rafaela me lo ha escuchado porque a mí, que lo que más me gusta de este mundo es reírme y pitorrearme, que es un concepto supremo de reírse, el pitorreo es un grado máximo. Me gusta mucho poner ejemplos como muy domésticos, como muy feminoides, como lo que hacen los budistas, los koan, así que le pegan al cerebro del que lo está oyendo un testarazo. ¿Y esto qué es? Vamos a ver, que para comprarte ropa tienes que sacar ropa del armario, a menos que sea Tita Thyssen, que tiene muchos armarios. Pero nosotras, que somos normales, de las de Rajoy no, pues necesitamos sacar la ropa del armario para meter otra ropa que te has comprado. Los varones tienen que sacar ropa del armario, de esta que a lo largo de los siglos le ha reseteado su cabeza con una serie de conceptos, fenotipos, costumbres que dan por correctas, por buenas y por dadas. Y para que entren cosas nuevas que tienen que ver con la democracia, la igualdad central de la democracia, que es la de hombres y mujeres, tienen que sacar cosas. Tienen que hacer un trabajito de sacar cosas para que podamos meter otras. Entonces, en mi opinión, esto se llama escuchar, y creo que no escuchan cada vez que te reúnes con hombres, en términos cotidianos, relajados o formales o importantes o políticamente en instituciones, es que no lo quieren escuchar. Yo comprendo que a veces tiene que doler hacer tu revolución personal, pero tienen que escuchar, porque estamos diciendo cosas nuevas para ellos. Así que yo lo que quiero es que escuchen. Y quería decir, esto que acaba de soltar Albert Rivera por Twitter, ya tiene su precedente doctrinal en el portavoz del PP, Hernando, que dijo, no soy ni machista ni feminista, no, tú eres tonto. Porque claro, no ser ni machista ni feminista es porque eres tonto, tonto con respeto. Es decir, voy al apelativo tonto como sinónimo de ignorante, no te has enterado. Pero claro, es que eres el portavoz de un gran partido, un partido que tiene mayoría absoluta que está gobernando. Y no se puede ser ni machista ni feminista sin no ser tonto expresado de esta manera. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que ya hay otro detrás, y como tú dices, pues como decía antes Intereconomía, cuando el feminismo radical, según Intereconomía, gobernaba, pues no se atrevía. Que para eso sirve el poder, para que no se atrevan a decirlo. Que ese es el poder que a veces no queremos porque tiene el lado etiquetado, no sé por qué, en negativo, pero ese es el poder que también queremos. El poder de que esas cosas no puedan ocurrir, porque fíjense ustedes que en el derecho llegó un día en que nos inventamos una cosa, hace 20 años, 30, en Alemania, nos inventamos una cosa que nadie se podía imaginar que nos la hemos inventado, la apología del delito, es decir, no cometer el delito, sino
animar o justificar el delito. Eso fue un tirabuzón jurídico que nos hicimos, fabuloso, apología del delito. Yo no me imaginé que en el derecho fuéramos a dar con esa tecla. Fue una tecla fabulosa, a partir de la cual cualquier tonto diría que hemos censurado a la gente. Ah, yo no puedo decir viva ETA y viva Bin Laden. No, no lo puede usted decir. Y tampoco puede usted decir que ni machismo ni feminismo. Eso censura. Llámale X, que diría en el anuncio del Martini. Llámale X. Deme usted el poder, que ya averiguaremos que no lo diga usted esto, porque esta parte de una tontería es constitutivo de destrozar la Constitución de un auténtico plumazo. Y por último, quería decir una cosa que yo creo que al final, perdonad por lo que pueda sonar de poco estético, creo que lo hemos cuadrado muy bien Alicia y yo, cuando yo quería poner de manifiesto que lo que estaba discutiendo el PP esta última semana era que por Dios santo y por todos los coros celestiales, nadie se le vaya a ocurrir decir que las mujeres en este país tienen derecho a decidir, es decir, a ser propietarias de su cuerpo. Y es lo que yo decía. Por Dios santo que esto no ocurra. Entonces, miren ustedes, vamos a transigir con no tocar el resto de la ley, no solamente porque nuestro electorado mayoritariamente no nos lo perdonaría, además del colectivo que tienen más ultramontano, pero miren ustedes, queremos que quede claro que la derecha española no le reconoce a ellas que su cuerpo es suyo. Esa era la película que hemos tenido que vivir esta última semana. Esa era la película. Dicen, ¿por dónde atacamos? Por la parte más débil, que las niñas de 16, 17 años, que por cierto en ningún sitio se dice lo que ellos dicen que la ley dice, y sé de lo que hablo, porque esa ley se hizo presidiendo yo la Comisión de Igualdad y me la chupé enterita, todos los que vinieron a comparecer, pues ahora voy a decir una cosa. Los que vinieron a comparecer, provida, archivida, obligación de ser madre aunque no quiera, te mandamos a la Guardia Civil, esa es la teoría política, todos reconocían cuando se les preguntaba que de las 400 y pico chicas que estadísticamente cada año pueden estar afectadas con 16 y 17 años a poder interrumpir el embarazo, ellos mismos reconocían en las comparecencias, cuando no había un mitin, sino que estábamos allí, el grupito de diputados y de diputadas que estábamos trabajando sobre esa ley, que la hicimos esa ley, te reconocían literalmente lo contrario de lo que hemos discutido en el debate público. Justo lo contrario. Cuando se le preguntaba, bueno, pero mire usted, lo normal, cuando una niña de 16 años, una chica, una mujer joven de 17 años se queda embarazada, lo normal, y te decían ellos, no, lo normal es que los padres le digan que aborten. Y yo le mandaba una nota a una compañera de mi partido, no se me olvidará, Antonia Valls de Castelló, no se me olvidará en la vida porque la tenía frita a nota, y yo le decía, pregúntale entonces que la ley que queremos hacer nosotros en realidad lo que hace es protegerlas para que sean madres. ¿Qué es lo que hemos debatido en la calle? Que queríamos que abortaran. La ley estaba protegiéndolas para que pudieran ser madres. Justo al revés. Y justo lo contrario, lo que se reconocía dentro de lo que se reconocía fuera. ¿Por qué jugamos a este juego tan absurdo y tan incoherente, tan contradictorio? Porque no estamos hablando del aborto. Porque no estamos hablando del aborto. Eso era. Bueno, y al escucharla se me ocurre decir muchísimas cosas, pero veo que son las 3 menos 10. Silvia me va a matar si yo también entro al debate. Así que simplemente agradeceros, Carmen, Alicia, yo creo que ha sido un auténtico lujo, un auténtico placer compartir esta mañana con vosotras. Y cuando me preguntaban que qué queremos las mujeres, por eso de descubrirnos, y aunque me remita un poco al pasado, yo creo que lo que yo quiero y creo que queremos todas las que estamos en esta sala es lo que ya decían las mujeres cuando se celebró en 1907 la primera internacional socialista, la mitad de la tierra, la mitad del cielo y la mitad del poder. Muchas gracias a todas.